Transcomer, puesto de bolsa de comercio, presenta a las 5 con Alberto Padilla. Inicia a las 5 con Alberto Padilla. Un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad, acompañado siempre de reconocidos editorialistas. De lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC 89.1 Radio. A las 5 con Alberto Padilla. Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Gracias por estar ahí. Le mando cálidos saludos desde la señal y las instalaciones de CRC 89.1 Radio en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo hasta el punto, en el tiempo y en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos saliendo en diferentes vías simultáneamente, por ejemplo en Facebook Live, en la página de este programa, a las 5 con Alberto Padilla. Estamos disponibles en el canal de YouTube de este programa. Estamos en podcast en las principales plataformas como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras 5 importantes más. Estamos disponibles en TikTok. Aquí en Costa Rica este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 Radio. En esta ocasión me acompaña como usualmente lo hace tratando de controlar los incontrolables al otro lado de los cristales el señor David Guerrero y la producción general de este programa, siempre poderosa, desde Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Bien, vamos a comenzar hablando acerca de la sorpresiva amenaza. A ver, a nadie sorprende ya que Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, amenace absolutamente a nadie, ¿de acuerdo? Este viernes, sin embargo, lanzó una amenaza, la cual sí fue sorpresiva. En este punto, ¿a quién es el único personaje en el mundo o país al cual Donald Trump no ha amenazado y que por tanto representaría toda una sorpresa que amenazaría o que amenazara? Pues a Rusia. Increíblemente a Rusia. El presidente Donald Trump, a través de sus redes sociales, amenazó con establecer fuertes sanciones económicas a Rusia si este país no se sienta a negociar la paz con Ucrania, quien está invadiendo. Esto fue en redes sociales. De nuevo, según los reportes, yo no lo he visto, pero según los reportes, en sus alocuciones, en sus dichos, en sus palabras, desde la Casa Blanca, ha retomado o mantiene el tono conciliador hacia Rusia, pero en redes sociales eso fue lo que sucedió. Mencionó el presidente que Rusia es el país que tiene todas las cartas en la guerra contra Ucrania, que es consecuente con lo que le dijo a Volodymyr Zelensky hace 15 días de que él no tenía absolutamente ninguna carta en este asunto. Bueno, pues él dijo ahora que es Rusia quien tiene las cartas, pero amenazó el presidente con establecer sanciones a Rusia si este país no muestra voluntad de sentarse a negociar. Ahora, tampoco hay que hacer muchísimo caso de esta amenaza de Donald Trump, no tanto porque si la vaya a cumplir o no, no es tanto eso, sino que Rusia nunca ha dicho que no quiere negociar la paz. Rusia nunca ha dicho que no. Al contrario, Rusia siempre ha dicho que sí, bajo sus términos, pero sí. Y los términos son que se queda con todo lo que invadió. Es decir, que gana la guerra. Y Vladimir Putin lo ha repetido muchas veces. Yo quiero la paz y hagamos la paz. Me quedo con todo lo que invadí. Firmamos que me quedo con lo que invadí. Ucrania deja de pelear y tenemos paz. Así es que, y
aunque Donald Trump nunca ha sido claro específicamente con qué tipo de acuerdo es el que él está promoviendo, porque él habla de un acuerdo para la paz, pero no habla de qué acuerdo, nunca ha dicho qué. Siempre hemos inferido todos que se refiere a que Rusia se queda con lo que invadió. Con eso de que Ucrania no tiene ninguna carta, pues entonces eso es lo que nosotros inferimos, ¿verdad? Entonces, pues de nuevo, pues sí, se ve muy valiente el presidente Trump amenazando a Rusia y a Vladimir Putin, pero pues la amenaza suena como que de gratis, porque efectivamente Vladimir Putin le ha dicho que él quiere la paz, definitivamente. Al contrario, él acusa a Ucrania de querer la guerra porque siguen luchando. Putin siempre les ha dicho, dejen de luchar, dejen de defenderse. La única razón por la cual hay guerra es porque ustedes se están defendiendo. Dejen de defenderse y ya habrá paz. Así es que bueno, ahí lo tiene usted. En otra sorpresa, está lleno de sorpresas Donald Trump. En otra sorpresa hay que decir que se informó que Donald Trump envió una carta al ayatollah Ali Khamenei, que es el líder supremo de Irán, donde le está proponiendo sentarse a negociar un acuerdo nuclear. Hay que recordar que ya Estados Unidos, Irán tenían un acuerdo nuclear firmado por el entonces presidente Barack Obama. Llega Donald Trump en su primera presidencia y abandonó unilateralmente el pacto con Irán, alegando Donald Trump que ese pacto era demasiado generoso. Y desde entonces no hay pacto nuclear. Y desde entonces, en teoría, Irán ha estado avanzando para la construcción de armas nucleares. Y ahora tenemos esta noticia de que lo está invitando al líder supremo a sentarse a negociar. Y vamos a ver, en teoría debería de haber algún avance en esto. Irán ya ha mostrado la voluntad de acordar, de llegar a un acuerdo. Ya lo hizo una vez. Y ahora está inundada en sanciones. Por lo tanto, en teoría, si quisieran un acuerdo. Vamos a ver qué sucede con esto. Vamos a ver qué sucede. Bien. Ya que estamos hablando de Donald Trump y de la Casa Blanca, hay que mencionar que en el mes y medio que lleva Donald Trump de presidente de los Estados Unidos, la industria de las criptomonedas nunca se había visto tan cercana al poder como lo está haciendo en este momento. De hecho, tan cercana al poder que este viernes hay una cumbre, una criptocumbre justamente en la Casa Blanca. Hay un grupo de trabajo sobre activos digitales que fue organizado y es liderado por el zar cripto que designó Donald Trump, David Sachs, de nombre él, y él es el anfitrión de este grupo de trabajo de la criptoindustria este viernes en la Casa Blanca. Se reporta que entre los que están asistiendo a esta reunión incluye a Michael Saylor, que es el jefe de Strategy, que es una firma de software que se convirtió en un fondo de Bitcoin, así como los jefes de Coinbase y de Robinhood, que son dos casas de corretaje de criptomonedas. Todo esto se da después de que el domingo pasado el presidente anunciara su intención de establecer una reserva estratégica de cripto, que es pues un fondo de activos digitales, incluyendo Bitcoin y una serie de otros tokens menores.
Se espera que de esta jornada, este viernes, vayan a salir más detalles acerca de cómo se va a fondear este fondo, cómo se va a financiar, de qué tamaño va a ser y qué tan rápido se va a establecer. Por supuesto que la industria de criptos también está ansiosa por tener un marco regulatorio más claro que el que existe en este momento, que no existe, por eso no hay claridad. Por tanto, necesitan que haya acción en el Capitolio, de la misma manera que está empezando a haber acción en la Casa Blanca. Sea lo que sea, los tenedores de criptos todos están esperando que esta reunión, de lo que salga de esta reunión, les dé por el lado que a ellos les gustan que les den, que es que sus activos suban de valor. Para eso están ellos en las criptomonedas, para ganar dinero. Y dinero es lo que no han ganado recientemente, porque el Bitcoin está actualmente en $90,000 cada uno. Es decir, que ha caído 15% desde que entró Donald Trump al poder. Y realmente ellos lo que querían era que para estas alturas del partido el Bitcoin se hubiera valuado al menos por 15%, no devaluado en 15%. Así es que bueno, ahí tiene usted eso en este momento. Más noticias de esto durante el fin de semana, nosotros lo estaremos comentando el lunes. Mientras tanto, hay que decir que están aumentando también las preocupaciones en torno a la salud general de la economía de los Estados Unidos. Porque los últimos informes económicos están mostrando todos consistentemente una desaceleración de la economía y un aumento del desempleo, por no decir que el empleo dejó de crecer. Hay que informar que este viernes se reportó que durante febrero la economía de Estados Unidos sumó 151,000 puestos de trabajo, que son bastantes, pero que son menos que los 160,000 que se estaban esperando que se reportaran. Y la tasa de desempleo subió a 4,1%, viniendo del 4% en el que estaba. Por tanto, las tasas del Tesoro cayeron como respuesta. Al estar los inversionistas apostando que con esta información, con este reporte, adicional a los temores generalizados sobre el impacto de las políticas comerciales del presidente Donald Trump van a tener sobre la economía en general, vaya a presionar lo suficiente a la Reserva Federal como para que piense en volver a recortar tasas de interés. Hay que decir también que se informó que el crecimiento salarial fue mayor que el crecimiento de la inflación en Estados Unidos. Las estimaciones eran de que la economía iba a sumar entre 160 y 170,000 puestos de trabajo. Al final nada más se crearon 151,000. Así es que esto trae preocupación. Allá en Nueva York los mercados subieron en esta jornada y justamente subieron por lo que le acabo de mencionar, porque están pensando que estas malas noticias van a hacer que la Reserva Federal corte tasas de interés, cosa que va a ser una buena noticia.
Y eso es lo que hizo que subieran hoy. El índice industrial Dow Jones subió 0,52%, el Standard & Poor's 500 subió 0,55% y el Nasdaq Composite subió 0,7%. Hay que decir, sin embargo, que este crecimiento de 151,000 puestos de trabajo de febrero, aunque son menos de lo que se esperaban, son más que los 143,000 que se crearon en enero. Pero sí pensaban que la tasa de desempleo se iba a quedar establecida en 4% y no, subió a 4,1%. Así es que, en todo caso, hay un debilitamiento en el mercado laboral. No está tan sólido como venía. Tampoco podía permanecer tan sólido. La verdad que venía sólido como una roca durante los últimos años incluso. Ahora, hay que decir que hay análisis que indican que el aún sólido desempeño de la economía de Estados Unidos, específicamente del mercado laboral, puede ser algo engañoso o puede no estar mostrando alguna debilidad interna. Primero que nada, hay que decir que este aumento que se dio en febrero respecto de enero tiene dentro el engaño, vamos a decirlo de esa manera, de que en enero fue extraordinariamente gélido en Estados Unidos, con varias tormentas invernales que hicieron detener a la economía de grandes partes del país. Tan grandes partes que vino a detener la actividad económica hasta Nueva Orleans, por ejemplo. Así es que eso ralentizó toda cifra económica del desempeño de enero. Eso es para empezar. Lo que sí también se adelanta y se espera es que todavía no se han, la economía todavía no refleja cualquier efecto del muy turbulento primer mes o la primera parte de la presidencia de Donald Trump, que se espera que se refleje en el empleo, en los datos del empleo. Porque un aumento arancelario va a aumentar los costos para muchísimas compañías, lo cual las va a tener que hacer eliminar puestos de trabajo. Y por supuesto está el hecho de que la campaña adjudicada que le dieron en las manos a Elon Musk de achicar el tamaño de la planta laboral del gobierno federal de los Estados Unidos seguramente va a venir a reflejarse en las cifras de desempleo. De tal manera que, de nuevo, cualquier dato de crecimiento que se dio en febrero hay que ponerlo en el contexto de lo que sucedió con el invierno en enero y ya no va a volver a suceder en marzo y etcétera. Entonces, dentro de un mes, lo que diga el dato de marzo, ahí es donde ya vamos a poder empezar a tener un termómetro real de la economía y de los efectos que el nuevo inquilino de la Casa Blanca está teniendo sobre el desempeño económico del país. Así es que tiene usted eso. Por supuesto que aquí lo estaremos comentando dentro de un mes. Antes de eso, hay que decir que el primer ministro de Polonia, Donald Tusk, casi es tocayo de Donald Trump. Los dos son Donald. Este es Tusk, Donald Tusk.
el primer ministro de Polonia, dijo que su país expandirá su ejército a 500.000 de elementos o de tropas y le proveerá entrenamiento militar a todos los hombres adultos de Polonia. Dijo que su país está en muy serias negociaciones con Francia para acceder a sus capacidades nucleares para defender a Polonia. Ya no se iba a acercar a Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, pero sí a Francia. Acuérdense que en Europa hay varios países nucleares. Francia, Gran Bretaña. Advirtió también el primer ministro de Polonia que él está convencido de que Rusia se está preparando para una guerra mucho más amplia. Anunció una inversión de 46,000 millones de dólares en las Fuerzas Armadas polacas este año. Y bueno, en una noticia que se está empezando a conocer y que apunta a ser una terrible noticia, que no estábamos nosotros fijándonos en esto, al menos cuando voy a nosotros, me refiero a la prensa occidental, se está informando que hasta el momento al menos 140 personas han muerto en los últimos 2 días en luchas entre las fuerzas de seguridad de Siria y gente que apoya al presidente depuesto Bashar al-Assad. Ambos grupos han estado enganchados en una gran lucha en las ciudades de Latakia y Tartus. Estas provincias costeras son el centro de la minoría alawite de Siria, a la cual pertenece el señor Assad, el expresidente, el exdictador. A finales de febrero, las fuerzas de seguridad habían matado a 4 personas ahí, incluyendo a un oficial de las Fuerzas Armadas de Assad, de las Fuerzas Armadas de Assad. Y entonces, desde entonces se venían caldeando los ánimos y en los 2 días han muerto 140 personas. Cosa que apenas estamos conociendo en esta parte del mundo. Bueno, se está informando en la Gran Bretaña que en Londres fueron acusados 3 nacionales búlgaros de espiar para Rusia. Los fiscales en Londres aseguran que estos búlgaros eran controlados por Jan Marsalek, fugitivo, quien fuera el vicepresidente operativo de la fintech Wirecard, que fue un escándalo que sucedió en Alemania, el mayor escándalo corporativo después de la Segunda Guerra Mundial, en el cual después de que esta empresa fintech colapsara, se descubrió que era básicamente un centro de espionaje ruso. Ya otros 2 personas conspiradoras con estos otros búlgaros habían sido arrestados. La policía británica describe la operación como un espionaje a la escala más industrial posible. Si mal no recuerdo, en Netflix hay un documental sobre Wirecard, que se lo recomiendo mucho, sobre este asunto de Wirecard y de la conexión rusa y de este hombre Jan Marsalek,
que se presume está justamente en Rusia. Por cierto que, volviendo al tema de Donald Trump, que es imposible, Donald Trump no da una noticia al día, da varias noticias al día. Esta tarde, Donald Trump decidió que el gobierno de Estados Unidos cancele $400 millones en ayuda financiera a la Universidad Columbia en Nueva York, citando su continua inacción ante el persistente acoso a los estudiantes judíos. Ya advirtió que esta cancelación de financiamiento por $400 millones del gobierno a la Universidad de Columbia es tan solo la primera ronda, que podrían venir muchas más. Tal vez usted recuerde que hace un año las protestas en contra de la guerra en Gaza afectaron particularmente a la Universidad de Columbia. Fueron a muchas universidades, pero particularmente a la Universidad de Columbia, desatando debates acerca de la libertad de expresión y las políticas dentro del campus. La administración Trump dice que Columbia University tiene más de $5,000 millones en ayudas del gobierno. Fíjese usted este dato acerca de los países que pertenecen a la OCDE. Costa Rica pertenece a la OCDE. Hay más países, por supuesto. Que se le llama el Club de Países Ricos, si usted quiere creer eso, pero digamos que es un club en el que no hay países muy pobres. Pero bueno, este dato revela que entre los países miembros de la OCDE, el 45% de las mujeres tienen un título universitario, comparado con el 37% de los hombres. ¿Escuchó usted el dato? El 45%, o sea, no solamente es que más mujeres, en proporción más mujeres, mucho más mujeres, tienen título universitario, sino que aparte la proporción de hombres es baja, me parece a mí. El 45% de las mujeres que viven en los países de la OCDE tienen títulos universitarios, solamente el 37% de los hombres, según este dato que estoy leyendo yo de The Economist. Bien, hay que informarle, antes de ir a una pausa, que en los últimos años el crecimiento económico de Brasil ha estado superando las expectativas, básicamente porque ha habido un gran gasto gubernamental y esto ha generado un aumento en el consumo del brasileño y esto ha hecho impulsar a la economía. Este viernes se informó que la economía de Brasil creció 3,4% durante el 2024, impulsada por el sector servicios, sobre todo. Aunque hubo una desaceleración en el último trimestre del año. Solamente 0,2% creció la economía. Es decir, una desaceleración importante. Importante, pues sí, si creciste 3,4% en todo el año, pero en los últimos 3 meses del año solamente un 0,2%, quiere decir que hubo un brutal desaceleración en el último trimestre. Vamos a ver qué dicen los números del primer trimestre que termina cuando termine este mes. De tal manera que hay evidencias de que el buen desempeño de la economía brasileña está llegando a su fin. De hecho,
Este mes, el gobierno de Brasil redujo su estimado de crecimiento del Producto Nacional Bruto para este año ligeramente al 2,3% nada más. El año pasado subió 3,4%, es decir, están esperando una deceleración de todo un punto porcentual, que es bastante. Peor aún todavía es que el propio gobierno ajustó al alza su estimado de inflación anual para el 2025 del 3,6 al 4,8%. Pero hay otros pronósticos que ponen el crecimiento económico más abajo y la inflación más alta todavía. Y los mercados están dudando muchísimo de que este gobierno, que es chaupa la izquierda, centroizquierda de Lula da Silva, vaya a mantener su compromiso, su promesa de disciplina fiscal. Actualmente, el déficit de presupuesto de Brasil es de casi el 10% del Producto Nacional Bruto. Y a pesar de una nueva promesa de recortar el gasto público, en noviembre, el ministro de Finanzas sorpresivamente anunció grandes cortes de impuestos para las clases más bajas y también a la clase media. Por supuesto que los inversionistas reaccionaron vendiendo acciones y deshaciéndose del real brasileño. Mientras tanto, los precios en el supermercado, los precios de los alimentos están aumentando y esto está afectando a la popularidad de Luis Ignacio Lula da Silva. Y esto aumenta la oportunidad de que la oposición gane las elecciones generales, que serán más tarde en este mismo año, en el Gigante del Sur. Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy. Seguís escuchando A las 5 con Alberto Padilla. Para llegar pronto al trabajo, sea inteligente, porque si pasamos uno a la vez, el tránsito no se detendrá. Por eso, sea cortés, uno a la vez. Un mensaje de esta emisora asociada de Canara. Transcomer, puesto de bolsa de comercio. 22 años cumpliendo al 100% con cada uno de nuestros inversionistas. El 96% de ellos volverían a invertir con nosotros y el 97% nos recomiendan. Números que hablan. Visítanos ya en www.transcomer.com. Inversiones inmobiliarias reales. Continuamos escuchando A las 5 con Alberto Padilla. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Bueno, vamos a hablar del estado de las cosas en el conflicto entre Rusia y Ucrania, con el hecho de que Estados Unidos dejó ya de ayudar militarmente por lo pronto a Ucrania, pero con el apoyo explícito de la Unión Europea y la perspectiva de que Estados Unidos incluso abandone la OTAN. Está con nosotros un buen amigo, Guillermo Pacheco. Él es analista político y de seguridad y defensa. Actualmente es asesor de seguridad y defensa del Security College de Washington en Estados Unidos. Guillermo, me da mucho gusto saludarte. Alberto, buenas tardes, gusto en saludarte. Gracias. Pregunta, ¿puede seguir defendiéndose adecuadamente, puede seguir luchando Ucrania sin la ayuda de Estados Unidos, solamente con la ayuda de la Unión Europea? Mira, podría dar estar solo, pero creo que de manera limitada. Europa no tiene todavía las capacidades y medios como para poder hacerse cargo. Están con una visión a 4 años de poder tener una inversión de $800 mil millones, pero en este momento su inversión en defensa es muy limitada como para hacerse cargo ellos solos
de ayudar a Ucrania. Pero uno hubiera pensado, porque Francia, Suecia, la Gran Bretaña, todos son productores de armamento, de aviones, de misiles, etcétera. Sí, pero todavía tienen muy limitada su inversión. O sea, que es lo que siempre ha luchado Estados Unidos con Europa. Hágase cargo de su defensa, porque si vemos el porcentaje que pone en la OTAN de presupuesto Estados Unidos, es casi el 45%. Más a veces, han habido años que tiene más. Ahora, la economía, como economía de Rusia, es una economía muy pequeña, es una economía más pequeña es más, es comparable a la economía de México. Estamos hablando de la economía. La economía de la Unión Europea, junto con la Gran Bretaña, es muchísimas veces más grande que la de Rusia. ¿Es tan potente así la fuerza militar de Rusia que ni siquiera este conjunto de países altamente ricos y, de nuevo, productores de armas, Rusia todavía es mucho más superior militarmente que la Unión Europea? Mira, en este momento no es que sea mayor militarmente hablando, y estoy de acuerdo contigo, tiene una limitación financiera que no la tenía antes, que incluso ha tenido que tener ayuda de Corea del Norte respecto Exacto. a efectivos para poder estar en Ucrania. Pero Rusia tiene algo que lo pone en primer lugar, que son las ojivas nucleares. O sea, cuando hablamos de ojivas nucleares... Que también tiene la Unión Europea, ¿va? Pero no se le compara en ningún momento a Rusia. Es el país número 1 y Estados Unidos el país número 2, pero no se le compara. Entonces, pensemos en el tema disuasión. La disuasión es qué armas tengo yo para disuadir a aquel que no me ataque. En este momento, Rusia frente a Europa, viéndolo del tema nuclear, tiene mucho más para poder disuadir a Rusia, a Europa, para decirle no haga o no quiera atacar. Rápidamente termino con esto, Alberto. Recuerda que el punto central de la discusión de Rusia y el tema que van a tomar en estas discusiones, en estas mesas que van a tener en Arabia Saudita, es no tiene que ser parte de la OTAN Ucrania. O sea, mientras eso se dé, no va a haber ningún problema, y creo que Rusia, Europa lo que está tratando de hacer es de llevar al máximo a Rusia. ¿Para qué? Para que pueda forzarlo a ver un ataque a un país europeo y alargar. ¿Por qué? La estrategia de seguridad de Europa depende de ese conflicto. A ver, Guillermo, a ver si te escuché bien. A lo mejor te voy a pedir que repitas lo que dijiste. Tú estás pensando que lo que acabas de decir es que Europa pretende hacer enojar más a Rusia para que Rusia ataque a un país europeo. Sí, mira, parece maquiavélico esto que estoy diciendo, pero ¿por qué Europa no se sienta también, no influye más en Ucrania para que se sienten y alcancen la paz? O sea, Europa están, si lo vemos debajo de la mesa, en contra de este proceso de paz que quiere cerrar Trump rápidamente el conflicto. A Europa no le conviene cerrar el conflicto porque su estrategia de seguridad, que hizo que países neutrales como los países nórdicos entraran a la OTAN, que subieran su PIB en defensa al 2%, fue asustarlos con Rusia. Y la premisa, la hipótesis es, si Rusia le sigue peleando o metiéndose con Ucrania, puede entrar en un país europeo, cosa que sabemos que Rusia no es esa su intención. La intención de Rusia es mantener lejos de la OTAN a Ucrania, no atacar a ningún país europeo. ¿Cuál es el problema fundamental de Rusia con que Ucrania pertenezca a la OTAN si otros países fronterizos con Rusia pertenecen a la OTAN, como Estonia, Lituania, etcétera? Geopolíticamente, Alberto, Kiev está a 420 kilómetros de Moscú. Y entendamos una cosa, históricamente pueden ser los demás, Letonia, todos los de arriba. Los bálticos. Pero incluso los bálticos. Pero recordemos que Ucrania tiene la parte histórica, es la madre rusa.
como se le llama a Ucrania. Entonces, aparte de la cercanía, de lo geoestratégico, tiene también mucho que ver la parte de historia conjunta con Rusia. Entonces, para ellos, en este caso, se está aferrando a eso Putin, es no aceptar. Y desde que se firmaron los convenios, cuando se dio el fin de la Guerra Fría, una de las primeras cosas que está puesto, y Clinton también lo volvió a firmar en su mandato, es Ucrania no va a ser parte de la OTAN. Entonces, en la administración Biden, junto con Europa, empezaron a forzar esto que hizo, yo no estoy poniéndole que Rusia por eso invade Ucrania, pero forzaron al intentar que Ucrania fuera parte de la OTAN cuando había quedado que no iba a darse eso. Ya se nos acabó el tiempo, pero Ucrania había manifestado que quería formar parte de la Unión Europea. Nunca dijo que quería formar parte de la OTAN. ¿Me equivoco? Sí, pero desde hace 3 años sí dijo que quería ser parte de la OTAN. Ok, ya está a lo que está luchando. Ok, ¿puede permanecer la OTAN siendo OTAN sin Estados Unidos? Sí, no, sí puede ser, pero con su capacidad limitada. Definitivamente, por eso ese plan que tienen ellos de 4 años, invertir 800,000 millones, lo que están haciendo es hagámonos cargo de lo que no nos hemos hecho cargo, nuestra propia defensa. Volviendo al tema de la conveniencia o no conveniencia o la búsqueda de la Unión Europea de alargar este conflicto con Ucrania, déjame te pregunto porque hay quien dice, Joe Biden lo decía, y bueno, lo que los europeos alegan es que ellos no pueden permitir que Vladimir Putin se salga con la suya, porque si se lo permiten, precisamente va a pensar y va a ser un aliciente para que invada más. Lo acaba de decir Donald Tusk, el primer ministro de Polonia, que él está convencido de que el plan bélico de Vladimir Putin es mucho más amplio. No, yo pienso que no es que Putin se vaya a salir con lo que él quiere. Putin lo que quiere, incluso yo te diría una cosa, Putin, y es una hipótesis que yo la tengo, Putin aceptaría en ese convenio de paz quedarse con lo que tenía, Crimea. Él no va a entregar Crimea. Él no quiere más de lo que ya tenía. Él lo que quiere también terminar, porque Rusia no tiene financieramente más plata como para seguir en el conflicto, y a él le conviene, aunque no quiera decirlo públicamente, le conviene. Rusia no tiene los fondos, y tú lo dijiste en el principio, no tiene los medios y capacidades para entrar a pelear contra Rusia, contra Europa, no lo tiene. En este momento, no lo tiene. ¿Tú crees que Rusia aceptará terminar el conflicto devolviendo todo lo que invadió, excepto Crimea? Sí, yo creo que sí. Yo creo que Crimea sí no lo devolvería para nada, ni creo que Estados Unidos ponga en la mesa que devuelva Crimea. Yo pienso... Nunca lo puso. Sí, que el tema va a ser que regresen a su estado original. Sí, con Crimea. Sí, decir porque Crimea, la península de Crimea es estratégicamente importante, es clave. Por eso la invadió clave para ellos. Desde el 2014. Claro. ¿Te parece a ti que, porque Donald Trump no ha sido claro con el tipo de acuerdo que está buscando, ¿te parece que ese es el tipo de acuerdo que le está buscando? De que devuelva lo que estamos hablando acá, que se vaya, que dejen de luchar, que devuelva todo lo que se llevó, excepto Crimea? Yo creo que sí, Alberto, y se puede ver en el caso de las tierras raras. ¿Qué quiere Trump? Que pueda hacerse el convenio con Ucrania para poder usar sus metales, pero eso no puede ser si no termina el conflicto. A Trump, como Estados Unidos, le conviene recuperar, dice, parte de lo invertido en la guerra, que son más de 400,000 millones, y lo quiere hacer a través de estos metales y todas estas cosas raras que tiene Ucrania. A él no le sirve seguir el conflicto. Hablando de esas cosas raras, hay otra teoría también que dice que Vladimir Putin también quiere esas cosas raras y que justamente la parte que invadió de Crimea
perdóname, de Ucrania es donde están gran parte de esas cosas raras y por tanto Vladimir Putin no las va a soltar. Exacto, pero yo creo que Putin sí las va a soltar a cambio de poder firmar la paz. ¿Y crees que la Unión Europea va a aceptar ese tipo de acuerdo? Sí lo va a aceptar, sin ninguna duda, porque ya cuando se lleguen al punto de lo que va a pasar en Arabia Saudita, Europa y Rusia lo van a aceptar. Arabia Saudita te refieres a las negociaciones. A las negociaciones que va a haber la otra semana. La otra semana. Entonces tú intrínsecamente estás hablando de que no pasa, ¿de qué? ¿De la mitad del año el conflicto en Ucrania? La mitad de abril. ¿Así de plano? Así. O sea, en Semana Santa ya tenemos paz. Yo creo que sí. Es mi hipótesis. Uh-huh. Ok. ¿Qué tipo de reparación tendrá? Porque hasta ahora Ucrania me parece que está saliendo bailando con la más fea, porque están hablando de que Ucrania tiene que pagar su propia guerra, su propio conflicto. Ucrania está destruida y nadie está hablando de quién va a construir y a pagarle a Ucrania, que son los invadidos y los afectados. Sí. Si hay un fondo que se va a poner Europa y Estados Unidos, porque evidentemente eso también es parte del convenio, la reconstrucción de Ucrania como parte de este convenio que van a firmar. Estás hablando de las negociaciones en Arabia. Sí, está contemplado un plan de reconstrucción. Contemplado. Sí, sin lugar a dudas. Y en teoría, Ucrania tendría que retomar el proceso electoral y ya convocar elecciones para que cambiara Zelensky, ¿no es cierto? Sí, ese es parte de lo que está pidiendo Estados Unidos. Bueno, porque en teoría se suspendió el proceso electoral en Ucrania precisamente por el conflicto, por la guerra, están en estado de emergencia. Exacto, por eso es que parte de lo que pasó en la Casa Blanca es parte como ya de ver a un Zelensky sin legitimidad y como de forzar parte del proceso que ellos van a poner en las negociaciones en Arabia la próxima semana. ¿A ti te parece que Donald Trump está siendo razonable en el planteamiento y con las acusaciones y en los lugares en los que está poniendo a Rusia, los que está poniendo a Ucrania? ¿O efectivamente te parece que es demasiado amigable con Putin? No, yo no creo que sea demasiado amigable con Putin. Yo pienso que lo percibimos mal al tratar de verlo y le conviene a los medios de comunicación y a Europa ponerlo amigable con Putin. Pero mira la última anuncio que hicieron ayer que van a poner también ciertas sanciones a Rusia si no Rusia termina el proceso para poderse sentar en la mesa. Entonces yo no creo que sea amigable. Yo lo que creo es que desde Trump lo que está diciendo es el origen de ese conflicto. Se le está achacando mucho a Rusia cuando también Ucrania tiene su parte, Europa tiene su parte, Estados Unidos tuvo su parte. Entonces no creo que sea amigable simplemente porque le cae bien, sino que es parte de lo que como él entiende, pero también con el anuncio ayer de sanciones, tú ves que no es que sea nada amigable. Hablando de estrategia militar, tenemos a Trump y tenemos al equipo que formó, al nuevo secretario de Defensa y etcétera. ¿Te parece el adecuado para este tipo de circunstancias? Yo creo que sí, Alberto, por una cosa. Fíjate que Donald Trump, para mí, aprendió la lección de hace 8 años. Él dijo, hace 8 años me dejé llevar por capacidades y los que llegaron me metieron el cuchillo por la espalda. Ahora van a irse por lealtad. ¿Por qué? Porque la ruptura que vamos a hacer necesita lealtad de la gente que va a estar conmigo. Puede verse que muchos de los secretarios que están tal vez pudieron haber otros más capacitados, pero me parece que el que está es aquel que necesita a Donald Trump para poder hacer los cambios que se necesitan hacer. Mira, por ejemplo, el cambio que hubo respecto a quitar los altos mandos y a cambiar la lógica de transgénero que había en las Fuerzas Armadas. Fue inmediato. Si no hubiese sido de esa manera, no se hubiera logrado si hubieran estado los que estaban hace 8 años.
Claro. Guillermo Pacheco, analista político y de seguridad y asesor de seguridad y defensa del Security College de Washington. Te agradezco muchísimo tu buena disposición a charlar con nosotros, como siempre. A ti, Alberto, igual como siempre. Buenas tardes. Buenas tardes, hasta la próxima. Y bueno, siendo viernes, vamos a cerrar la emisión y la semana hablando de bienestar alternativo, y solamente podemos hablar de bienestar alternativo con Mafa Moya. Mafa. Feliz viernes, querido Alberto, a Mauricio en los controles y sobre todo a ustedes, queridos oyentes que me acompañan cada semana en este espacio de bienestar alternativo. Mañana sábado 8 de marzo, el mundo conmemora el Día Internacional de la Mujer y yo quiero aprovechar este momento para honrar a todas las mujeres que con valentía y amor transforman cada espacio que habitan. Pero también quiero agradecerle a cada hombre que con respeto y admiración impulsan y celebran el crecimiento de las mujeres a su lado. Políticos, empresarios, esposos, padres, hijos, amigos y jefes que comprenden que el éxito y el bienestar no tienen género, sino humanidad. Este día no es una batalla de unos contra otros, es un recordatorio de lo que hemos logrado juntos y de lo que aún nos falta construir. Durante mucho tiempo, muchas mujeres sintieron que deberían endurecerse, adoptar una energía masculina para competir en un mundo que no siempre estuvo listo para recibirlas. Pero hoy, más que nunca, el mundo no necesita más guerreras. El mundo necesita mujeres auténticas, conectadas con su esencia, con su amor, con su intuición, con su sensibilidad. Mujeres que lideran con inteligencia, con resiliencia, con compasión, sin tener que apagar su luz ni renunciar a su esencia, su energía femenina. Por ejemplo, en Costa Rica, podemos decir que se ha dado pasos firmes en la educación de las mujeres. Hoy, más mujeres jóvenes terminan la secundaria y acceden a la universidad que los hombres, lo que demuestra su deseo de crecimiento y superación. Pero los desafíos persisten. Menos de la mitad de las mujeres en edad de trabajar tienen empleo y muchas aún enfrentan barreras invisibles que limitan su potencial. Por eso, quiero recordarles que cada uno de nosotros, hoy más que nunca, tienen un papel en este cambio. Desde los líderes que impulsan políticas más justas, hasta cada persona que con su hogar educa con igualdad. Porque el verdadero progreso ocurre cuando una mujer no tiene que elegir entre su carrera y su familia. Cuando puede brillar sin miedo a ser opacada, o cuando un hombre no se siente amenazado por su éxito, sino orgulloso por ser su aliado. Hoy quiero inspirarlos con dos historias que demuestran el poder de la determinación del amor. Gisela Sánchez, una costarricense que con visión y liderazgo ha transformado el Banco Centroamericano de Integración Económica. Con 26 reformas y la eliminación de la brecha salarial de género, ha demostrado que cuando las mujeres se llegan a entender, a conocer y a creer en su potencial, y les dan la oportunidad de llegar a posiciones de poder, el cambio es profundo y real. También podríamos hablar de Josefina Thieu, una joven guatemalteca que desafió la pobreza, la discriminación, para convertirse en la primera mujer universitaria de su comunidad. Su sueño es claro, que ninguna niña tenga que abandonar la escuela por ser mujer. Estos son solo 2 ejemplos de miles de ejemplos, pero cada hogar, en cada empresa, en cada barrio, hay mujeres cambiando el mundo, muchas veces en silencio. Hoy es el día de reconocerlas, de abrazarlas, de decirles gracias por tu valentía. Yo les confieso que amo ser mujer y que soy una promotora del amor, de la energía femenina y del equilibrio que nos hace más humanos. Así que este fin de semana celebremos no solo con palabras, sino con acciones. Reflexionemos sobre lo que podemos hacer mejor. Aprendamos de los errores del pasado y sigamos juntos construyendo. Solo juntos podremos hacer una mejor sociedad, una sociedad más justa, una sociedad más amorosa para todos. Así que este fin de semana, reflexiona. En los ámbitos de poder en los que me encuentro, ¿qué tanto invito a las mujeres a aportar, a participar? ¿Qué tanto he podido ayudar, escuchar y ver opiniones e ideas de mujeres que me rodean? ¿Qué tanto confío en el trabajo de las mujeres? Y mujeres entre nosotras mismas, ¿qué tanto nos apoyamos?
Es el momento de dejar de criticarnos, es el momento de dejar de pelear entre nosotras, es el momento de crear una gran red para apoyarnos, para reconocernos, para valorarnos, pero especialmente para hacer esa energía femenina. Ya no es tiempo de estar en competencia con el hombre, es tiempo de darle el espacio a que el hombre aporte su energía y que nosotros como mujeres aportemos esa dulzura, ese amor, esa resiliencia, esa capacidad de crear familias poderosas a través del amor sin tener que sacrificar nuestras habilidades y nuestra capacidad de aportar en el ámbito productivo. Cada vez hay más mujeres en categorías que antes no se hubiera pensado, gracias a un hombre que le dio la oportunidad. Así que juntos podemos seguir tejiendo esta nueva humanidad con amor, con respeto, pero sobre todo con igualdad y con oportunidades para todos, sin importar su género. Que este viernes les regale a esas mujeres que les rodean inspiración, amor y que guíe cada paso que den desde esa energía femenina, mujeres. Las celebro, las felicito y que sean eco y voz para que más mujeres sigan siendo ejemplo. Feliz fin de semana. Bueno, pues ahí está. Muchísimas gracias, Mafa Moya, y muchas gracias por este segmento, como siempre, todos los viernes. Feliz Día de la Mujer, por cierto, para Mafa y para todas ustedes. Sigan a Mafa en sus redes sociales, @mafamoya, Mafa como María Fernanda, Moya con Y, @mafamoya. Y eso es todo lo que tenemos por esta emisión y por esta semana de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine este día en buena nota, en buen tono, que tenga buen fin de semana y nosotros nos reencontramos en la próxima. Que la pase muy bien. A las 5 con Alberto Padilla.